Tommy? Thomas Angelo. Detective Norman. ¿Estás solo? Ningún agente respetable entraría aquí, a no ser un inspector. ¿Qué le sirvo? Solo café. Gracias. ¿Quiere un trago? No, gracias. Usted verá. Así que... me dijo por teléfono que quería proponerme algo. Así es. Si intenta ganar dinero fácil, se ha equivocado de agente. No estoy buscando ningún socio. Bien. Estoy sin Blanca. No llevo ni para el café. Pero tengo que ofrecerle. Soy todo oídos. ¿Lleva mucho en la ciudad? 3 años. Me curtí en Empire Bay. Y le han dado lo de Morello, ¿no? Lleva el caso. Eso pone en el periódico. ¿Por qué lo dice? Qué mal. Apuesto a que está en un punto muerto. ¿Es que va a darme alguna pista? Sí, es muy posible. ¿Y qué quiere a cambio? ¿Quiere dinero? ¿Una especie de inmunidad? Nada de eso. Hay gente a la que quiero proteger. Ah, la familia. Nuestro talón de Aquiles. ¿De quién se trata? ¿Una madre enferma o una esposa? ¿Y algunos Esposa e niños? hija. Y no tiene a nadie que lo proteja, intuyo. No estaría aquí si no. Lástima. Mi padre decía que se necesitan amigos para sobrevivir en este mundo. Ya. Bueno, en mi mundo es al contrario. No me sorprende. Mire, no puedo prometerle nada con lo de su familia. No hasta saber qué me ofrece, así que o me lo cuenta o sigue perdiendo el tiempo hasta que den con usted. ¿Cree que me buscan? Claro, Tommy. Por Dios, mírese. Está hecho un cromo. ¿Cuánto lleva sin dormir? Debe de dolerle el cuello de tanto girar la cabeza para mirar hacia atrás. Me da la sensación de que tiene a alguien muy poderoso pegado a sus talones que no va a parar hasta que no le mande al fondo del río. Sabe que si sale por esa puerta sin mí, no durará ni 5 segundos. Pero quédese, cuénteme su historia y tal vez viva lo suficiente como para acompañar a su hija al altar en su boda. Y si no, al menos le habré invitado a un café. Dios, no sé cómo acabé en esta mierda. Nadie ve la curva hasta que ya es demasiado tarde. Pero usted no nació con un pan debajo del brazo, ¿verdad? No. En el 30 era taxista. Solía trabajar de noche porque la paga era mejor. Fue en uno de esos turnos cuando conocí a Polly y a Sam. ¡Hijos de puta! ¡Cuidado! ¡Vamos, Polly! Allí hay un taxi. Todo irá bien. ¡Muévete! ¡Vamos! ¿A dónde? ¡A donde sea! ¡Rápido! Te estoy apuntando. Si nos trincan estamos muertos, pero tú no te libras. No quiero líos. Pues ya es tarde, acelera. ¿Cómo cojones sabían que estaríamos allí? ¿Qué más da? Limítate a perderlos de vista. ¿Cuántos coches tenemos detrás? Por ahora uno, pero habrá más. Agarraos, voy a probar una cosa. ¿Quién
¿Quiénes serán esos? Aquí preguntas las mínimas. Tenemos que cruzar el río. Ve por el puente Giuliani. Vale. ¿Qué tal la pierna? Duele un montón. En cuanto lleguemos despierto al médico. No sé, creo que aguanto. Le llamaré de todas maneras. Oye, ¿qué haces con la oreja pegada? Tú a lo tuyo. Lo único que hago es llevaros a donde me pedís. Pues venga. Vale, ya vamos por el río. ¿Dónde os llevo cuando crucemos el puente? Estoy harto de tanta pregunta. Vienen más. ¡Ah, mierda! Conozco algunos atajos, los dejaremos atrás. Me da igual cómo lo hagas. Quítatelos de encima. ¿Ese gato atajo? Los he perdido, ¿no? ¡A todos no! Os tienen un poco de tirria, ¿eh? Así son los negocios. Algunos se tuercen. Eres un bocas, Poli. Cuanto más sepa, menos opciones tiene de seguir vivo. Señores, yo no he oído nada. ¡Ja, ja! ¡Eres un demonio al volante! ¡He de admitirlo! Yo sé. Habrá corrido la voz. Esta gente se multiplica. Como no lleguemos a nuestro territorio, lo llevamos claro. Mejor volvamos ya al barrio. El puente está alzado, ¿no? Sí. Llegaremos, sí. ¿Qué coño estamos haciendo? Tú cállate y reza. Nunca lo había hecho. Ni yo. Bien, ahora Little Italy. Aún te queda noche. No me esperaba esto. ¿Nos habrá delatado? Será mejor que cierres la bocaza y ya lo hablaremos en el bar. Vale, estamos cerca. Aparca delante del bar. ¿El bar de Salieri? Sí, eso es. Espera aquí. ¿Y eso? ¿Quieres un regalito del Don o no? Nah. Joder. Una compensación por tus servicios y por los daños al coche. Estamos en paz. Será suficiente. Bien. Don Salieri quiere que sepas que está agradecido. Si necesitas alguna cosa, un préstamo o un trabajo, pásate por aquí. El Don no olvida a sus amigos. Vale, gracias. Una cosa más. Este asunto queda entre nosotros.
Si te preguntan por el dinero, lo ganaste al póker. Y los arañazos del coche, por no atropellar a una ancianita, ¿vale? Vale. Nos vemos, chaval. Cuando abrí el sobre, por poco me da un ataque al corazón. Había para reparar el taxi y casi para comprarse uno nuevo. Pensé en lo que Sam había dicho sobre el trabajo. No me interesaba. Estaría bien pagado, pero suponía codearse con criminales. Mejor pobre y vivo que muerto y con dinero. Así que, de momento, decidí quedarme fuera. Tras esa noche con los hombres de Salieri, me di prisa en volver al trabajo. Ya no era lo mismo. Cuando eres taxista tienes mucho tiempo para pensar. Tiempo más que de sobra. ¡Taxi! ¿Sí, señora? ¿Está de servicio o descansando? De servicio, señora. Siempre de servicio. Dese prisa, tengo una cita. ¿Dónde vamos? A la iglesia de St. Michael, directos. Vaya con cuidado. Es lo que siempre hago. Pues era el único. ¡Apague eso! Me está poniendo la cabeza como un bombo. Eso está mejor. ¿La iglesia? ¿Ya es domingo? No aparte la vista de la carretera. Pare ahí, junto al parque. Aquí es St. Michael. Serán 30 centavos. De propina nada. Solo le digo que deje de fumar en el coche. Es como estar dentro de un cenicero. Sí, lo que usted diga. Estos italianos son todos iguales. Mejor busco a otro cliente. A public service radio station for the people of Lost Heaven. This is WLH 570.
A la galería de arte. Rápido. Dicho y hecho. ¿Dando un paseo? ¿Y a usted qué le importa? Nada, solo era un comentario. Le pago para conducir. Limítese a eso. Mírelos ahí fuera. El problema de la recesión es que ha creado un atajo de vagos. Ya tienen excusa. No hay mucho trabajo, amigo. Por supuesto que lo hay. No hay más que buscarlo. Ya veo. Es de los ocupados. La gente como usted no abunda. Esta depresión se veía venir. Yo logré vender antes del colapso, así que no, ocioso no estoy. ¿Y qué entiende por eso? ¿Mirar cuadros? Si voy allí es porque tengo una reunión de negocios. Nada que ver con lo que hace usted. El día que encuentre un trabajo de verdad lo entenderá. Hasta entonces, conduzca y no moleste. Sí, sí, como quiera. Aparque enfrente de la galería. Gracias, amigo. Aquí tiene 50 centavos. No se los gaste de golpe. Lo intentaré. Vaya clientela me ha tocado hoy. A ver el siguiente. Must you always come and remind me that my girl is gone? Hey, taxi! Don't you see I'm deep in your power? Every minute seems like an hour. Madre mía, estás hecho una mierda. Llevo trabajando desde las 5. ¿Y tú qué? Bebiendo. Lo suponía. ¿A dónde vamos? A la 21 de Little Italy. Vale. Yo no le digo a la poli que vas como una cuba y tú no le dices que me salte el límite de velocidad. ¿Trato hecho? Por mí estupendo. ¿Has hecho buena caja hoy? Decente. Pero nunca es suficiente. ¿Quién va a gastarse el dinero en taxis con el mercado estancado y todo en la ruina? El único motivo por el que estoy aquí sentado es que voy borracho perdido. La poli ya tiene su cupo de borrachuzos. Ahora les interesan los que trapichean. Sí, pero les he visto arrestar a gente por menos. Supongo. Si creen que pueden sacarte algo de provecho, se inventarán lo que sea. Es una ciudad corrupta de cojones. Ya te digo. Ya casi estamos. Ahí, aparca en la esquina. Oye, mi primo vende café a la vuelta de la esquina. Dile que te envía Lucio y descansa, ¿vale? Gracias. Puede que lo haga. Aparque. Joder, ¿pero qué? ¿Qué tal, amigo? ¿Me recuerdas? ¿Sí? ¿Ah? El señor Morello está descontento. Has hecho migas con los secuaces de Salieri. Te vas a llevar una paliza para que recuerdes quién manda en esta ciudad. Se te van a acabar los paseos por un tiempo. ¿Has visto eso? Da mucho juego. ¡A por él! ¿A dónde vas tan rápido? Solo queremos hablar. Mirad que
Ese borracho hijo de puta siempre me hace esperar. ¡Corre todo lo que puedas! Mira eso. ¿Qué tal, chicos? Dino, Lou, ¿venís a ver al Don? No, solo queremos hablar con el taxista, eso es todo. ¿En serio? Sí. Es el taxista favorito del Don. Así que si queréis decirle algo, me lo decís a mí. ¿Ah, sí? Mira. Amigo, no nos vamos a ir de aquí con las manos vacías. Pues entonces puede que no salgáis de aquí. Muy bien. Ya nos veremos. Vamos, Lou. Gracias. No ha sido nada. Venga, ven a saludar al Don. ¿Don Salieri? Sí. Seguro que esto le interesa. Nadie sabe que estás aquí, así que ten cuidado, ¿eh? Claro. ¿Ha terminado ya el jefe? No, puedes seguir matando el tiempo. ¿Te gusta lo que ¿Quién es ves? el nuevo? No, Un taxista. Te Lo estoy estamos vigilando, ayudando. ¿sabes? ¿Va a ser el chofer del jefe? No, no va a quitarte el puesto tan rápido. Odio estar parado. Me aburro mucho. Si el jefe dice que no estás listo para recolectas, ¿qué puedes hacer? No sé qué problema tiene conmigo, Poli. ¿Qué crees que debería...? A mí no me preguntes, Carlo. No te daría una buena respuesta. Which as of today stands at 11%, as high a value as was recorded during the Depression of 1921. Pressed on whether the unemployment could continue. Chi è lui? Il tassista, ricordi? Ah, sì, sì. Me temo que el bar está cerrado para ti. Vuelve más tarde, con Polly o con Sam. The report is a survey of the criminal justice system under prohibition and is expected to contain policy recommendations based on... Bueno, tengo cosas que hacer. Vale, ven por aquí. Te llevaré con Vinny primero. No se calla una, pero Frank y el Don lo conocen de toda la vida. ¿A qué se dedica? Vamos a verle cuando necesitamos hacer, bueno, trabajos pesados. Se ocupa de equiparnos bien cuando hay follón. Nosotros su dinero. Pero tenemos que irnos. La vuelta al norte es larga. Si el Don quiere repetir, podemos vernos fuera de la ciudad. Estaría bien. ¿Cómo se han ido a la ciudad y no había una esquina donde no hubiera? Buongiorno, Vincenzo. ¡Chao, Polly! Oh, lista para la acción. ¿A quién me traes? Vinny, este es Tommy Angelo. Haremos un trabajito. Vaya, muy bien. ¿Queréis pistolas o navajas? No, solo queremos dejar guapos algunos coches. Ya sé lo que queréis.
Este clásico nunca falla. ¡Oh! Y si el bate no es suficiente, aquí tengo algunos cócteles. Ay, ay, ay. Ojito con ellos. Nada de quemarse, ¿eh? Me alegro de verte, Tom. Avísame si Polly te lo hace pasar mal. Lo meteré en cintura. Ven a verme más tarde si estos chicos no te han espantado. Te daré una pipa. Puedes echar un vistazo, pero que nada salga de aquí. Rolfie está en el taller. Es un poco especialito, pero se le dan bien los coches. No sé qué les hace ese idiota a los motores, pero te lo juro. Debe de ser brujo o algo. Oye, genio. A ver si estamos más atentos. Oh, joder, Polly, no me des esos sustos. Perdona, Ralphie, solo quería darte por saco. Sí, sigues cojeando. Somos dos tullidos trabajando aquí. No nos parecemos en nada. ¿Te enteras, Ralph? Claro, Polly, sí. Tommy Angelo. Encantado. Como te decía, Ralph es un inútil. Pero si le traes un coche robado, te lo deja como nuevo. Tenemos un trabajo que hacer. Y necesitamos un coche. ¿Qué tal esto, Polly? No es un bólido, pero os valdrá. Muy bien. Vamos. Tú conduces. Y que no te vuelva a ver holgazaneando. Algún día te voy a cortar los frenos, capullo. No sé qué pretende Ralph al endiñarnos este trasto. Pensaba llevarte a enseñarte un poco de la buena vida y nos ha dado un coche de la época de mi abuela. Me da que probablemente se lo ha tomado prestado. El coche va bien. Me alegro de conducir algo que no sea un taxi. No tienes que tener cuidado con este trasto. No es más que chatarra. Por cierto, ¿iba el whisky en el camión? Sí. Nuevo proveedor. ¿Hacéis negocios a plena luz del día? Normalmente no. Pero era su primera entrega y la poli se lo piensa dos veces antes de venir a olisquear en nuestro... Íbamos a cargarnos sus coches, no esta tartana. Normalmente no. Pero era su primera entrega y la poli se lo piensa dos veces antes de venir a olisquear en nuestro terreno. Morello, el dueño de los coches que vamos a calcinar, tiene más amigos en el cuerpo que nosotros. Pero no hay problema mientras tengamos cuidado. Vigila bien tus espaldas. Me traen un whisky canadiense de cuidado. Si quieres una botella, ya sabes. Reservamos algunas para los amigos. Nah, no me gusta empinar el codo. Solía darle a la ginebra casera, pero ahora... ya no tanto. Te acabas sentando mal. Hombre, no es necesario ponerse ciego, pero con nosotros nunca te va a faltar alcohol del bueno. ¡Qué detalle! Gracias. No es solo el alcohol que suministramos, Tom. También los sitios donde lo entregamos. Menudas chicas, las mejores mesas, la mejor comida, las mejores faldas. La buena vida. Ahora mismo solo pienso en joder a esos capullos que vinieron a joderme. Claro, claro. Además, todo eso podría darme problemas. Tiene gracia que lo digas cuando estás a punto de incendiar el aparcamiento de Morello. Te tengo para protegerme. Todo irá bien. Si la cosa se complica, que no se queden con tu cara. O eso, o a reales tan fuerte que ni se acuerden. Nos adentramos en territorio de Morello. ¿Hay alguna frontera que separe sus calles de las de Salieri? Pues no. Todo se reduce a un toma y daca. Aunque por lo general nosotros regentamos Little Italy y ellos North Park. Además de otras zonas.
Si te metes en una calle que no debes, en la parte equivocada de la ciudad, ve concienciándote de salir cagando leches. Aunque ya te darás cuenta cuando empiecen a fulminarte con la mirada. Vale, está cerca. Los secuaces de Morello se ponen a fumar y a cascar ahí delante y dejan los coches atrás. Menuda banda de vagos. Han puesto a un gorila de guardia. Siempre es algún don nadie brutote. ¡Vamos! ¡Por aquí! Tendrás que colarte y destrozar los coches. Dejarles un mensaje. Claro. ¿Por qué vienes? Para que no te metan un tiro. Vale. Ahora no hagas ruido. Sabemos ser silenciosos, ¿no? Sí, así está bien. Ya tiene a sus titulares. Te toca calentar banquillo. Si no asomamos la cabeza, nadie nos volará los sesos. Pasa por esta puerta y sube al tejado. Yo mantendré ocupado a ese patán mientras tú llegas por detrás y te lo cargas. Se me da muy bien distraer. Es mi especialidad. Pero tenemos para demosquear a la gente, así que prefiere prevenir. Mientras me pague cuando toque. Ahí sí que se corta nada de nada. ¿Qué mierda estás haciendo? ¿Cómo que qué estoy haciendo? Te estoy hablando en serio. ¿Qué mierda estás haciendo ahí? ¿Quién eres? Alguien que no entiende. ¿Qué idiota te ha dicho que vigilaras? Dino. Me lo ha pedido Dino. ¿Dino? Los hombres de Salieri andan buscando... ¡Ah, sí! ¡Ya lo tienes! Vamos a ver esos coches. Coge el bate y líate a palos. Las garras se les van a quedar a los soplacallas. ¡Oh, mierda! ¡Aléjate del coche! ¡Túmbalo, Tom! ¿Tantas ganas tienes de morir? Así, ya lo tienes. ¡Prisa, Tom! Seguro que vienen más. Usa un cóctel molotov y que arda. Sí, muy bien hecho. Los hombres de Morello habrán oído eso.
Hay que irse. Vamos al coche de Dino. ¿Cómo sabes que es su coche? Si no me caes bien y tienes un buen coche, seguro que sé dónde lo guardas. Informan de vehículos ardiendo y disparos en North Nos lo Park. llevamos. Está cerca de lo de Morelo. No enviéis a quien no proceda. Los métodos clásicos nunca fallan. ¡Ve directo a la puerta! ¡Salgamos de aquí antes de que llegue la pasma! ¡Nos disparan! ¡Que se escape! ¡Corre! ¡Volved aquí, cabronazos! ¡Mierda! ¡La pasma! Esto... ¿qué hacemos? Quemar rueda y despistarlos lo antes posible. Buen plan. Ahora están que trinan. Mejor no enfriarnos aún más. Ha huido. Seguid patrullando. Todo en orden. Volvamos a ver al jefe. ¿Salieri no tenía a los polis en nómina? Algunos de a pie, pero Morelo tiene al jefe en el bolsillo. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? ¿Me gustó el qué? Acabar con ese tipo. Robar el coche de Dino. ¿Te gustó? Sí, supongo que sí. No hay nada como la primera vez, Tom. Ay, es insuperable. ¿Qué piensas de esta vida? ¿Te va? ¿A qué viene eso? Oye, es una pregunta sin más. Me gusta hacer preguntas. Dudo mucho que Sam y tú os dediquéis a destrozar coches en los aparcamientos. Hay días más ajetreados que otros. Conduce con cuidado, no queremos llamar la atención. Hay días más ajetreados que otros. Y ya has visto más que yo en su momento. ¿Nunca has zurrado a los amigos de Dino y le has robado el coche? Nah, se fijaron en mí tras virlar algunos coches. Y cuando la poli me apretó las tuercas, no solté prenda. Al poco tiempo ya estaba al otro lado de la barra de cháchara con Vincenzo. Y 10 años más tarde, aquí sigo. Aunque ahora llevo traje y Vinny es un viejo cascarrabias. Siempre creí que para formar parte de una familia necesitabas más contactos. Un hermano, un tío. A veces es así. Cuando trincan a un primo, o si eres como Carlo, cuyo padre es un viejo amigo del Don. En esos casos, cuando estás empezando, se fían más de ti, pero somos muchos los que venimos de la calle. ¿Qué te parece si vamos a ver al jefe y después nos echamos unos tragos? ¿Qué le ha pasado al coche que os di? Abandonado. ¿Por qué? Era una carraca. Este es mejor. ¿Mejor dices con una ventana rota? El aire fresco no hace daño. ¿Aún está contigo? Algo así, sí. Jefe. Ya está. ¿Problemas? Ninguno importante, señor Salieri. Bien, bien, sentaos. ¿Visteis a Morelo? Nah. Pero se va a cabrear cuando le digan lo que ha pasado. Se pasará semanas sin poder mantener la calma. ¿Veis? Esa es la diferencia entre Morelo y yo. Soy un hombre de negocios. Siempre uso esto. Las decisiones que tomo son por el bien del negocio y de mi gente. Pero Morelo es visceral y su ira le nubla la mente. Cuando se cabrea, se vuelve estúpido. No tiene nada de qué preocuparse con Tommy. Ha estado a la altura en todo momento. Me alegra saberlo. Mi negocio está creciendo. Me vendrías muy bien para ayudar en el bar. Hacer algunos recados y encargarse de que las facturas se paguen. ¿Qué dices? Sería un honor, señor. Bien. Bien.
Polly y Sam confían en ti. Pero tienes que entender que hay algunas reglas, así que presta atención. Primero, nada de palabrotas. Nuestro léxico es muy rico. Ir por ahí soltando joder o mierda es de ignorantes y vagos. Segundo, no trabajamos con drogas duras. No quiero adictos en este barrio. Si Morello quiere intoxicar a los suyos, allá él. Por último, no te metas en líos con la policía. Tenemos algunos en nómina. Pero si te pasas de la raya, el resto irá por ti. ¿Entiendes? Sí, señor Salieri. Solo te voy a pedir una cosa más, Tommy. Polly y Sam no están aquí porque sean fuertes. Hay tipos mucho más duros que esos dos. Y Frank tampoco está aquí porque sea listo. Aunque es un artista con los números. Todos los hombres que están aquí porque tienen lo único que me importa. Lo único que debería importarnos. ¿Sabes lo que es? Lealtad. Eso es. Quédate conmigo y tendrás una vida por todo lo alto. Pero traiciona mi confianza y... Don Salieri, no tendrá que preocuparse por mí. Muy bien. Bienvenido a la familia. Excelente. Tengo hambre. Luigi, comamos. Bienvenido. Nuestro barman Luigi no es buen cocinero, pero su hija Sara, marone. Los primeros días fueron tranquilos. Movía cajas y entregaba mensajes. Mientras los chicos bromeaban y relataban historias de la madre patria. Y esperábamos. Empecé a creer que aquella vida con la banda de Salieri no acabaría conmigo. Pero, ¿qué sabía yo? ¿Eres Tommy? Aún Sí. te queda gasolina en El el jefe te está depósito, vea esperando. por él. Gracias. Tanta fierezza! Arrenditi! Combatterai un'altra volta. Aquí está. Disculpe la tardanza. Toma asiento. Hoy toca recaudar, muchachos. Tommy, tú conduces. Polly y Sam se ocupan del resto, coser y cantar. Hoy serán pocas paradas. El mes pasado el motel nos dejó a deber. Así que cobradle los intereses. Por supuesto, jefe. No uséis la fuerza a no ser que no haya más remedio. Nuestros clientes deben entender el valor de nuestros servicios. Y cuando os miren, verán a su ángel. A su ángel de la guarda. Que sea Morello el que parta piernas. Tenemos más clase. Pero si nos deben, tendrán que pagar. Nos ocuparemos. Pídele a Ralphie un coche. Vale, jefe. Ah, Vinny ha dicho que tiene algo para ti, Tom. Primero ve a verle. Fijo que quiere contarte alguna batallita sobre cómo se cargó a un tipo hace 20 años. A ti te quería ver. En cuanto vi esto, pensé en ti. ¿Sabes usar una pistola? En la feria he disparado alguna. Bueno, eso no cuenta. Apunta al objetivo aquel. Buena postura, acojonas. Ahora, clic, clic, clic. Bang. Le volaste la sesera, ¿vale?
A ver cómo recargas. Vale, abre la recámara y todo listo. Vale, y por último, escóndela bien. Métela en el cinturón. Todo listo. Y recuerda, en un tiroteo, cúbrete y no te cagues encima. Gracias, Vincenzo. Te lo agradezco. Solo Frank y el jefe me llaman Vincenzo. Para ti, soy Vinny. Muchachos, tened cuidado, ¿de acuerdo? He hablado con Biff y me ha dicho que Morello sigue cabreado por los coches. ¿Qué más le da perder unos coches? ¿Sabes abrir uno de estos, Tommy? Un codazo y para adentro. Fácil. Y yo he hecho la tarde entera para repararla. Mira. Y... aprende. Eres todo un mago, Ralphie. Vamos, Tommy. A ver qué sabes hacer. Tráeme algún cachivache de calidad, ¿vale? Que tengáis un buen día. El primero es Al. Regenta la panadería de Longman Street. ¿La conoces? Sí, la conozco. ¿Otra vez tarde? Eso parece. Una pena. Dedícate a aprender, Tom. Si todo va sobre ruedas, es muy fácil. Pero si dan guerra, a veces hay que improvisar sobre la marcha. Claro. Tú fíjate en mí. Sam, Polly, ¿cómo estáis? Muy bien. ¿Y la pequeña Julia? Ya no es tan pequeña. Cada vez es más revoltosa, como su abuela. Me alegro de oírlo, Al. De veras. ¿Y bien? ¿Cómo va todo? ¿Algún gamberro te ha dado problemas? No, ninguno. Entonces, ¿tienes el dinero? Lo tengo atrás, en la trastienda. Iré... Tommy se encarga. Tú quédate donde te veamos. Ha sido un mes muy complicado, Sam. Me preocupaba no tener suficiente. Al, sabemos que nunca nos ocultarías nada, pero es bueno que te preocupes. Si no pagas, ¿cómo podemos protegeros a Julia y a ti? Vamos, está en la trastienda, Tom.
¿Y el dinero? Infami, fitosi, voi ci succhiate il sangue. Encima de la mesa, el sobre marrón. Via di qui. Lasciateci in pace. Lo tengo. Nos vemos el mes que viene, Al. Avísanos si necesitas algo, cualquier cosa. Claro, Sam. Desde luego. Dale recuerdos a tu madre, ¿vale? Again, dear, accidentally all my face designed. Bueno, siguiente. El local del viejo Eugene, la tienda de porcelana de Tallow. ¿Aún no ha muerto? Poco le falta, ha delegado en su sobrino. Tom, el tipo que regenta el siguiente sitio no se llama Eugene, es chino. Pero suena muy parecido a Eugene, por eso le llamamos así. Polly le estampó la mollera contra el mostrador en el 27, creo. Sí, fue tronchante. Después no hubo más problemas. Si te fijas, aún verás la sangre. Ese desgraciado no ha logrado limpiarla. Controlamos algunos de estos tipejos para recordarles a las bandas de Chinatown que la ciudad es nuestra, pero no conocemos al sobrino de Eugene.
¿Verías? No, Poli. Este mequetrefe llega y se cree un pez gordo. A los chulos como él yo me los medio. Creo que deberías disculparte, Tom. Discúlpame. Me disculparía si no fuera porque estáis intentando no partiros el culo. ¡Casi lo tenías, Sam! ¡Lo tenías! Ya me llegaba el tufo que salía de tus calzones. No me la has colado. La primera vez que Little Tony nos acompañó se puso de rodillas antes de darse cuenta de que le tomaba el pelo. Tú lo has hecho mucho mejor que él. Dios, cómo odio las afueras. Tú odias todos los sitios. Sí, pero las afueras más que nada. ¿Por qué este lugar tan alejado está en los registros? Las afueras son el lugar más seguro para hacer tratos, jugar a las cartas y para casi todo lo que hacemos. Esperamos una gran bolsa de pasta. El tío nos la debe. De lo contrario, el jefe se cabreará. Sí, este sitio es una mina de oro. Los locales que generan más pasta a menudo son los que pasan más desapercibidos. Hace poco el motel sufrió un lavado de cara. Última parada del ron cubano antes de Lost Heaven. ¿Lo traen hasta aquí? Así es. Y por eso es por lo que podemos venderlo tan caro. Las cajas llegan hasta el motel de Bill. Está bajo protección de Salieri, pero permite que las otras familias lo usen. ¿Hasta Morello? ¿Para que haya paz? Sí. Además, está tan apartado que les da igual. Mientras todos salgan ganando, nadie va a alborotar el gallinero. ¿Soy el único que echa de menos las calles y las aceras? El aire libre no es lo tuyo, Poli? No le gusta nada. Ni interiores ni exteriores. La ciudad, las afueras. Odio esta zona. Esto me recuerda a una entrega de alcohol en campo abierto. Siempre acabamos enmierdados. Además, suele estar oscuro y hace un frío que pela. Por eso es bueno que nos acompañe esto. Para hacer todo lo que no le gusta a Poli. Un placer ayudar. Vale. Es aquí. Por fin. Espéranos aquí, Tom. Volveremos en un periquete. Vale. ¡Ah! ¡Tom! ¡Tommy, me han dado! ¡Por Dios santo, Poli! Decidle a Salieri que este sitio es nuestro ahora, ¿capís? Y no volváis, o acabaréis peor que vuestros amigos. Venga por Sam. Le van a hacer cantar. Hay que llevarte a un médico. Puedo esperar. Saca a Sam de ahí. Vale. Vale, tú aguanta. Me trata como una puñetera piltrafa. Dijo que estemos alerta. Próxima vez se lo digo. Le diré que estoy hasta los cojones.
algo de acción. Estoy harto. ¡Cogedlo! No sabe un carajo. Esto parece un cementerio. ¡Allá voy! ¡Te voy a aplastar! Voy a abrirte en dos. ¡Sin munición! ¡Tengo que ¡Sam! Te han dejado hecho un Cristo, colega. Dios. Vamos. Te pondrás bien. Eres un cabrón. ¡Mierda! ¡Tiene el dinero, Tom! ¡Lo atraparé! ¡Isa! Está bien. Dentro. ¡Pues vea por el dinero!
Ahí comprendí el precio, lo que significaba implicarme. Debía haberme echado atrás. Pero no quería volver a ser un don nadie. ¿Y así es como un don nadie pasa de taxista a sicario de la mafia? ¿Casualidad? No lo sentí así. Había aparcado en aquella calle. Cuando Polly y Sam aparecieron, ¿qué posibilidades había? Me sentí como si alguien nos estuviera cuidando. Si eso le ayuda a dormir por la noche, pero no deja de ser suerte. Un día te acuestas con la espalda reventada tras un duro día de trabajo en una ciudad que intenta machacarte desde el día en que te bajaste del barco, y al siguiente día amaneces con los bolsillos llenos del dinero sucio de Salieri y te crees por encima de todos. No era así. Salieri no controlaba la ciudad. Por cada dólar que se embolsaba, Don Morello se llevaba 10. Tenía comprados a policías, políticos, jueces, y a los que no podía comprar miraban hacia otro lado atemorizados. Tenía toda la ciudad bailando a su alrededor, eso es verdad. ¿Ha oído hablar de Joey Crackers? Sí, su nombre está en el expediente de Morello. Un boxeador, ¿no? Sí, ese mismo. Por lo que sé, Joey iba de camino al gimnasio. Seguro que soñando con ganar el cinturón. ¿Pero qué mierda? ¡Imbécil! ¿Pero es que estás ciego o qué? ¡Qué desastre! Jesús, María y José, Don Morello, no sabía que era... ¿Quién más lleva un coche de importación en esta parte de la ciudad, Joey? No. Bueno, yo lo siento, iba con mucho cuidado. ¿Ha sido culpa mía? No, señor. Es que nunca he tenido un accidente. Bueno, la reparación saldrá cara. No la necesitará, señor. Si no hay pinchazo. La rejilla está algo abollada. Tengo un primo que... ¡Oh! Le han contado historias. Por lo que sé, Morello se llevaba un pellizco cada vez que Joey Crackers se subía a la lona. Sí, es cierto. Y aún así, Morello dejó al pobre ahí tirado en la calle, con el cráneo abierto. No me cuadra. Quizá el don sabía que Joey no tenía futuro, o quería asustar a alguien para que le pagara, quién sabe. Don Salieri lo achacó a que Morello pierde la calma cuando se enfada. ¿Tuvo otros encontronazos con los hombres de Morello? Nada serio. Durante un par de años la cosa fue tranquila. Hubo varias reyertas con gente que pretendía hacernos competencia, la rutina habitual. Tráfico de alcohol, dar protección y recaudar con los chicos, poca cosa. Pero no voy a mentir. Para mí era incluso casi divertido. Tammy, gracias por acudir tan rápido. Faltaría más, jefe. ¿Qué quiere? ¿Sabes lo de la carrera? Sí. Polly y Sam apuestan por el chico local. Mikey Dan. Ese mismo. Es un buen chico, pero algo conflictivo, algo gafe con el dinero. Hace unos años Mikey vino a pedirme un préstamo. Quería unos neumáticos nuevos para competir allá en la cantera. Me encantan los bólidos, son mi pasatiempo. Resulta que Mikey es una gran inversión. Ese chico no conocía la palabra derrota. Consiguió subir de categoría rápido y empecé a hacer apuestas por él. Al poco tiempo, lo que invertí ya lo había recuperado.
Sí, según Sam, es favorito. Lo era. Ahuyentamos a sus rivales. Pero según Ralph, un fuera de serie ha llegado de Europa y correrá la carrera con un coche mucho más rápido que el nuestro. ¿Cuánto tenemos en juego? Un montón. Y no solo nosotros. Mucha gente del barrio acude a mí en busca de asesoramiento. Y también han apostado por el chico. Estaríamos ante otro jueves negro si pierde. Bueno, para todos menos Morello. ¿Estará apoyando al europeo? Estoy seguro. ¿Y si le pasa algo al piloto? No doy con él. Morello lo ha puesto a buen recaudo. Además, si abandona o desaparece ahora, no valdrán las apuestas. Todos me acusarán de amañar la carrera. ¿Y qué hay del coche? Ahora lo pillas, Tommy. Ralph conoce a un guarda. Vas al circuito, coges el coche del europeo, se lo llevas a uno de nuestros mecánicos, lo ajusta y lo devuelves. Sin ningún problema, jefe. Sara, ¿me pones algo en cuanto estés libre? Descuida. ¿Tu padre te deja ir a la carrera? Más. Vale. Parece que estamos recogiendo el bar entero para trasladarlo allí. Querrá asegurarse de que tenga una copa a mano cuando va. Son 6. Buonasera, Tommy. Son 5, 6, junto con... Tommy, ya llega el gran día, ¿eh? ¿Has visto la carrera antes? Como para perdérmela. ¿Crees que Salieri va a dejar que Morello le corte la racha? No, para nada. Tengo que enviarle un mensaje. Bueno, esta noche cogeremos su bólido y le haremos cositas. Mi amigo Bobby es el guarda. Por un dinerillo te dirá dónde está y hará la vista gorda mientras lo arrancas. Ya me cae bien. Claro. Luego hay otro tipo, Lucas Bertone. Entrégale el coche debajo del puente Giuliano y le hará, bueno, ajustes. Así la carrera tendrá más vidilla. Luego devuelvo el coche y Bobby podrá dejar de hacer la vista gorda. Pero debes darte prisa. Bobby acaba el turno a la 1:30 y el otro es un capullo. Hola, si necesitas un sitio donde guardar los coches sin que nadie se los lleve, no dudes en usar el taller. Carlo por fin se dignó a vaciarlo. Gracias, bueno saberlo. ¿Eres Bobby? El mismo. Podemos ir en su coche hasta el taller. Está vacío. Los amigos de Ralphie son mis amigos. Siempre que tenga dinero. Mañana por la mañana empezará a venir toda la ciudad. Habrá alcohol de tapadillo y peleas. Cómo lo odio. Anda ya. Dime un sitio mejor que este para llevar a una dama este fin de semana. No me haga hablar. Si usted supiera.
Vale, aquí es. Aquí está. Una carrocela serie C del 29. Una belleza. Es una pena. Si lo ven por la calle, a la pasma les picará la... Si lo ven por la calle, a la pasma les picará la curiosidad. Si es que le alcanzan. Procure devolverlo de una pieza, ¿eh? Entonces, para la 1:30 debo volver antes del turno del otro, ¿no? Sí, es un capullo. Eso creo. de conducir es... Has venido. Tommy Angelo. Lucas Bertone. ¿No es una preciosidad? No tenemos mucho tiempo. Ay, oye, que voy rápido. Tranquila. Ahí estás. ¡Ya está listo! Gracias, Lucas. ¿He de volver antes de que lo echen en falta? Trátalo con cuidado. Se va a portar mal. Oye, dile al señor Salieri que estoy disponible para estos encargos. Trabajo para mucha gente, pero con vosotros sé a qué atenerme. Bólidos, huidas, lo que sea por el precio. Esperemos que su muchacho gane mañana. Por el bien de todos. Entiendo. Ten cuidado.
vuelto, gracias a Dios. Todo listo. Lo dejaré en la estacada. Bien, larguémonos. Mañana es el gran día. Entonces Sam sale del servicio y yo rezando porque llevara el arma encima, porque no estaba seguro de si el camarero me iba a dar lo que nos debía. Y sus dos hijos se estaban acercando. Podía oír cómo crujían los nudillos y eran dos buenos armadustes de más de 2 metros. ¿Qué arma llevabas? Mi pitcher. Eso es. Al muy chiflado no se le ocurrió otra cosa que salir del baño y empezar a mear por todo el tugurio. ¿En serio? ¿No llamó a la policía? Nah, a veces hay que hacerles pensar que estás loco. Tom, acércate. Voy, Frank. Tenemos un problema. ¿El jefe está bien? Oh, sí, no le pasa nada. Mike Irán, el piloto. Anoche la gente de Morello le propinó una paliza. Le rompieron el brazo y la mandíbula. Está en el hospital. Oh, Dios. Sí, es una lástima. En fin, tendrás que correr por él. Espera, ¿qué? Frank, Tom, yo... En media hora darán la salida, así que no hay nada que discutir. El Don quiere ganar. Y más importante, quiere que Morello pierda. Y tú eres lo mejor que tenemos. De lo contrario, estaría hablando con otro. Vale, Frank. Bien, Ralphie ya tiene el coche listo. Ve a la pista de inmediato. Con todos ustedes desde Europa, el favorito, Martin Lichtenberg, que hace un parón en la competición internacional para correr con nosotros hoy. Últimas noticias desde la parrilla. Mike Irán, el ídolo local de los Heaven, no correrá. Lo sustituye Tommy Angelo. En fin, en nombre de todos, habrá que desearle suerte. Todos han ocupado posiciones y están listos para arrancar. ¡Ya sale! Lichtenberg tiene problemas, algo le pasa a su coche. Lichtenberg eliminado, el favorito está fuera. ¿Quién conseguirá sobrevivir a la primera curva de los Heaven? Se están apresurando. Veo algunos choques, no se andan con chiquitas. Aquí no solo salta pintura, están saltando chispas. Anderson, Angelo, los tres siguen bregando, pero aún queda tiempo. El abandono de Lichtenberg ha abierto la carrera. Todos huelen la victoria. Tommy Angelo se acerca a la cabeza y no parece ceder ni un solo palmo. Angelo muestra su agresividad. Será una broma. Tommy Angelo se pone en cabeza. La primera posición está muy reñida. Los primeros entran en la segunda vuelta. ¿Quién acortará distancias con el líder, Tommy Angelo? Los líderes se están pegando mucho y todavía queda carrera.
carrera estamos viviendo! ¡Qué nivel de pilotaje! Angelo sigue en cabeza, ¿se mantendrá así? Anderson y García, segundo y tercero, están a la espera de un error de Angelo. Varios pilotos empiezan a distanciarse del resto. Los líderes se encuentran en su última vuelta. A esto le queda nada, señores. Con Lichtenberg fuera de juego, los tres primeros luchan por el primer puesto. Tommy Angelo va en cabeza, pero ¿aguantará? ¿Será este el podio final o alguien todavía tiene algo que decir? El novato Tommy Angelo sigue mandando. ¿Quién necesita a Mike Kiran? Su sustituto le hace justicia. ¡Qué suerte tenemos! Tommy! Aquí está nuestro campeón. Hola, Tom. Yo solo puedo estarte agradecido. Me jugaba 6 meses de alquiler. Gracias a ti no estoy en la calle. Solo he hecho lo que me pidió el don. Bueno, me gustaría devolverte el favor. Pásate por mi taller cuando puedas. Tengo algo con lo que seguro ganarás dinero. Claro, gracias. Confiaba en ti, Tom. Hoy nos has hecho ganar mucho dinero. Morelo se va a pasar unas cuantas semanas a 2 velas. ¿Y qué ha sido del europeo? El pobre seguro que ya está criando malvas. Toma, te has ganado hasta el último dólar. Invita a cenar a tu chica. Gracias. A beber, chicos. ¿No tienes chica? Pues no te lo gastes en alcohol. Ha sido emocionante, ¿eh? Salud. Nah, más bien, le compraré a mi madre un abrigo. Buen chico. Ve a echar un trago. Enhorabuena, campeón. Suerte de principiante. Pues, como yo había apostado por el otro, invitas tú. Listo. Ya puedes salir en las fotos. Gracias. Y cuando acabes de celebrar la victoria, deberías buscar a Polly. Está tan borracho que lo podría atropellar un coche parado. Sí, de acuerdo. Después lo llevaré a casa. Eres un piloto nato, Tom. ¿Has visto a Polly, Pin? Dijo que iba a comer para compensar tanto alcohol. Pero no hay canolis tan grandes.
Eso es todo por este año. El recinto cerrará a las 6. Por favor, salgan cuando se les indique. Polly y los demás ya habéis arrasado con medio bar. ¿Lo has encontrado? Haces que parezca fácil, Tommy. Cuando estas carreras empezaron hace 20 años, los pilotos daban gracias y acababan. Nah, el coche lo hizo todo Ralph. Yo solo le dije a dónde ir. ¿Has visto a Polly? Sí, dijo que tenía hambre o algo así. Vale. Que te diviertas. Eso haré, Tom. Gracias. ¿Qué tal? Tu victoria acaba de pagarle otro año de estudios a mi hija. Todo por los Coletti. Disfruta. Pero atiende también a Polly antes de que nos ponga en evidencia. No es plan de que el jefe acabe con un disgusto. No te preocupes, Frank. Ahora lo busco. La policía de Lost Heavens les recuerda a los asistentes que la venta y el consumo de alcohol quedan terminantemente prohibidos bajo pena de cárcel. Gracias. Así se corre. Hey, Tom. La última vez que te vi conducir así fue a punta de pistola. ¿Hoy no me apuntaba ninguna? Mientras el barrio siga montado en el dólar, estarás a salvo. Oye, ¿has visto a Polly? Está como una cuba. Iba haciendo eses. Eso dicen. Les recordamos que deben marcharse cuando se les indique y abstenerse de consumir sustancias ilegales, como ocurrió el año pasado. Gracias a Dios que ha venido. Como su amigo siga de esa guisa, el otro llamará a la policía. Sí, me da que el gran día de Polly ha acabado. La vaca hace mu y la gallina coco. ¿Pero qué hace el pájaro? Ni idea, pero el guardia de seguridad dice que tengo que llevarte a casa. Este tío es imbécil. Debería tener más respeto. Cierto, pero yo también creo que deberías irte, o acabarás vomitando aquí. Como quieras. Vale. Vamos, campeón. Hoy te has salido, Tommy. Ahí con el volante. Tenía razón. Tenía razón en cuanto te vi. ¿Sabes lo que dije? ¿Qué dijiste, Polly? Que sabías conducir. Dije, Don Salieri, este tío sabe conducir. Y aquí estamos. Ya estamos. Justo aquí. Es donde estamos. Me has sacado los colores, Tom. Mírate, menudo piloto de carreras estás hecho. El mérito no es solo... Te ha ido estupendamente desde que te uniste a la familia, pero ¿sabes por qué lo tienes todo mascado? Porque Sam y yo nos chupamos lo peor. Sí, será eso. Tú no sabes de la misa a la mitad. Cuando el don te llama, la cabeza te va a 1000. He hecho cosas jodidas, Tom. Estamos todos en el mismo barco. Hago lo que el don me pide y cuando me lo pide, como tú.
Eres como yo. No sabes desconectar. Correr un tupido velo como hace Sam e irse con quien coño se vaya a casa. Poli, estás borracho. Por la cuenta que te trae, deberías cerrar la boca. Sí, más razón que un santo. Tom, quiero echar una cana al aire. Conmigo no cuentes para eso hoy. ¡Llévame con las chicas! ¡Llévame al Blue Tropics! No sé, debería llevarte a casa. ¡El puente! ¡Coge el puente que lleva a la isla! ¡Llévame con las chicas! ¡Llévame con esos bombones! No sé, llevarte a casa sería lo más apropiado. Muy bien, no se hable más. Madre mía, deberías ver a esas nenas, Tom. ¿A mi casa? ¿Me has traído a casa? Tal vez sea... Sí, será lo mejor. Vale, sí, voy a... Dulces sueños, grandullón. Sí, ya. Me encuentro regular.